Bien, buenos días. Estamos dando lectura al plan de contingencia para la tercera ola del coronavirus. El presente plan ha sido desarrollado por el comité respectivo y por el servicio también de epidemiología y los diferentes jefes médicos. Vamos a abordar tres aspectos. Primero, una introducción acerca de por qué es diferente esta segunda o tercera ola, el plan, y vamos a tratar de plantearnos algunos escenarios. En cuanto a la introducción, mencionar que, de acuerdo a un análisis realizado por epidemiología del hospital, esta tercera ola tiene características diferentes, ya que no estamos en un momento de cuarentena y la tasa de crecimiento de la transmisión del virus puede ser mucho mayor a la presentada en los anteriores dos brotes, en los cuales estábamos en una cuarentena. Nuestras prioridades como hospital son básicamente tres, de las cuales ninguna es más importante que la otra. No tenemos a cargo pacientes, que son la razón de ser del hospital, personal, al cual debemos darle la mayor protección y seguridad posible, y un sistema de salud que tenemos que velar, porque somos un país con escasos recursos o recursos limitados, y tenemos que ser bastante racionales para el uso, especialmente de los equipos de protección personal en este punto. De acuerdo a lo actualizado, no hay todavía datos clínicos acerca de las diferencias en cuanto a las nuevas variantes. Estas se comportan de forma clínica de la misma manera que la variante original, teniendo las tres etapas que ya conocemos, dentro de las cuales en niños la probabilidad de que sean asintomáticos es alta, ¿no? Llegando a un 50%, y otro 50% entre niños con síntomas leves y graves, siendo los síntomas graves 5%, por lo que se espera que en Cochabamba hayan alrededor de 1.200 casos graves que requieran internación, y nuestro hospital es el único de tercer nivel, por lo que tenemos que tomar en cuenta que todos estos pacientes que no tienen cobertura de seguros a corto plazo o privados van a venir a nuestro servicio. Esta es la imagen que no queremos ver. Nosotros sabemos que el personal médico y sanitario es más afectado, así que tenemos que tener las máximas medidas de bioseguridad y control para evitar ver estas imágenes con nombres de personas que trabajan en nuestro hospital. En cuanto a la introducción, es solamente mencionar lo anterior. Hablando del plan de contingencia, tenemos que ver este flujograma, ¿no? En el cual tenemos el ingreso al hospital como paso número uno. El ingreso puede darse por dos sitios: emergencias o consulta. Cuando el ingreso se da por emergencias, se deben abordar estos aspectos: el triaje, el uso de personal restringido, el uso de los equipos cuando es necesario, la estabilización del paciente antes de su transferencia al servicio COVID. En consulta se debe analizar las dos formas de ingreso, que son referencias y demanda espontánea. En este sentido, cuando el paciente ingresa por emergencias, que es la carita roja, ¿no? Puede ser ya sea por llamado y coordinación mediante una ambulancia, o por demanda espontánea. En ambos casos, el paciente va a ingresar por la puerta principal del servicio de emergencias. El paciente va a ser evaluado en triaje y vamos a proceder a las siguientes actividades en emergencia. La primera actividad es reducir el personal expuesto. Esta es una imagen que muestra las personas mínimas para la atención de un niño críticamente enfermo para reanimar en emergencia, en la cual se habían planteado o se plantean 6 personas para la asistencia. En este contexto de emergencia sanitaria, tenemos que reducirlas a solamente 3 personas. Cuando la vemos en un dibujito es pues fácil de entender, pero cuando la vemos en un escenario real, no, se torna un poco más complicado. En este caso estamos viendo un escenario real en el cual 3 personas del servicio de emergencias esperan un niño con sospecha de COVID, en la cual se ha obviado el personal que se considera líder del equipo, el personal que se considera asistente con el monitor y signos vitales, y hemos restringido solamente a 3 personas, dentro de las cuales está el médico con más experiencia, que es el que debe intubar al paciente o hacer las maniobras, y 2 personas que son asistentes, en este caso licenciadas.
El punto 2 eran los equipos de protección y acá se puede evidenciar que están cubiertas con equipos de protección de nivel 3, que es el recomendado cuando vayan a atender un paciente que genera aerosoles, al que vayan a intubar o al que vayan a explorar la vía aérea o reanimar. En el paso número 3, estabilizar al paciente. El paciente debe ser estabilizado en el servicio, utilizando todas las medidas y procedimientos que ya conocemos en la primera y segunda ola, para su final traslado al área correspondiente. En esta imagen se ve el flujo que debe seguir el paciente para el área de traslado a COVID. Salir de nuevo al hospital por la puerta principal de emergencias, bordear por el pasillo que da en almacenes para saltarnos este pasillo y evitar exponer al personal, ingresar al hall principal del hospital y posteriormente al área de COVID. Ese es el flujo de admisión de un paciente de emergencias. Se decide que el paciente ingresa al área COVID cuando es sospechoso o confirmado. Si por algún motivo el médico de emergencia sospecha que es COVID, pues ingresa directamente al servicio. Podemos saltarnos el paso por emergencia y el paciente iría directo de la ambulancia al servicio COVID. Cuando el paciente llegue por consulta externa, en este caso, ¿no? Se debe realizar un triaje. El paciente, en caso de ser sospechoso o confirmado COVID, debe esperar en el contenedor a ser atendido. En este caso, el paciente, al no cumplir criterios de internación, se queda en el contenedor esperando su atención por el servicio más apropiado. Por ejemplo, si es un paciente oncológico, espera en el contenedor que venga a evaluarlo el oncólogo si es que se encuentra en su horario. Si es un paciente quirúrgico, pues el médico cirujano que lo está siguiendo. Cuando el paciente no tenga criterios de internación, va a ser valorado en el contenedor. El personal que va a apoyar está decidido, o por lo menos se prevé que sea el personal de COVID, si el servicio de COVID no está lleno o con alguna emergencia. De esta forma tenemos las dos puertas de ingreso cubiertas. En cuanto a la admisión del servicio COVID, mencionar que tenemos 3 ambientes, los cuales están con una capacidad de 9 pacientes a 10, en los cuales podemos atender hasta 3 con terapia intensiva. Tenemos un área de staff donde el personal realiza su atención administrativa, el cambiado y la preparación de medicamentos. Y tenemos un área gris, un área negra, el área gris, área de tránsito y área negra, las áreas donde se prevé que haya pacientes con transmisión del virus. Actualmente esta sala 1 no es una sala que hemos habilitado en vista de los casos bajos que había, hemos habilitado para atender pacientes ya inmunizados o que ya enfermaron con COVID. Pero ante un aumento de los casos, esta va a ser la nueva organización del servicio y se va a volver a restringir el ingreso a solamente pacientes sospechosos y confirmados. Los cuidados generales e intermedios se dan en estas salas y también tenemos opción de atender pacientes en cuanto a terapia intensiva. Es importante que el personal del hospital esté al tanto de esto, por lo que estamos socializando todo nuestro plan de contingencia. ¿Qué necesitamos para que el paciente sea admitido al servicio? Necesitamos lo más importante, que el paciente esté en condiciones de estabilidad para su transporte. Ya nos pasó en una oportunidad que el paciente llegó al servicio eh, y en la ambulancia empezamos la reanimación, ¿no? El paciente ingresó a una unidad de terapia intensiva, afortunadamente asistido por el doctor que estaba de turno de terapia, pero no era el flujo correcto. El paciente para ingresar a la sala debe estar estable, por lo que si está en paro debemos reanimarlo en emergencia. Una vez que esté estable, vamos a añadirle al paciente su ficha epidemiológica, sin la cual el paciente no va a ingresar al servicio, avisar a la enfermería la solicitud del cupo y añadir las indicaciones médicas, porque muchas veces va a llegar el paciente con hojitas y después va a llegar el resto del expediente clínico. El código naranja se va a mantener en vigencia. Sin embargo, ya se ha eliminado el requisito de rociar algún antiséptico detrás, debido a que el virus no se transmite a través del contacto, fomites o a través de los pies.
Finalmente, durante el funcionamiento del servicio se va a mantener el pase del médico de emergencia al de UTI cuando ingresa, del médico de UTI al de COVID UTI cuando el paciente vaya a bajar de terapia, las evoluciones y monitoreo a cargo del personal de staff del servicio. Y cuando el médico de COVID deja el servicio, debe hacer el pase al médico de emergencia de los pacientes que están estables y el pase a terapia de los pacientes que no están estables y que requieren ya sea cuidados intermedios o cuidados intensivos. El último eslabón de nuestro flujograma es el transporte y el alta. Cuando vayamos a transportar un paciente sospechoso confirmado, se debe necesariamente aplicar estos tres pasos que son comunicación, bioseguridad en el paciente y en el personal y activar el código naranja que para nosotros alerta la presencia de un paciente que puede transmitir la enfermedad. Al momento del alta del servicio vamos a añadir a los documentos normales lo que es la epicrisis y contrarreferencia. Se recomienda que todo paciente, ya sea visto por hospitalización o ambulatorio, mantenga un aislamiento en su casa durante 10 a 14 días. Todo paciente sospechoso, ya sea ambulatorio o de hospitalización, debe tener su prueba PCR. El control se debe realizar de 2 a 3 semanas posterior al alta, a menos de que el paciente presente alguna descompensación. Y en caso de que el alta sea por muerte, óbito, el paciente debe ser depositado en la morgue en 2 bolsas separadas. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a permitir plantear algunos escenarios para poder analizar.